En esta tarde vamos a estudiar en Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a iniciar. Aquí encontramos unas palabras de consejo, de sabiduría y urgentes de parte de Santiago a nuestras vidas el día de hoy. En el capítulo 1, versículo 19 nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esto es algo que creo que todos nosotros podemos entender, la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, la importancia de frenar un poquito nuestras emociones. El ser humano tiene la tendencia de dejarnos llevar por nuestras emociones, por las actitudes de las personas que nos rodean, y en instantes de nuestras vidas perdemos, ¿no? ¿Cómo lo podría decir? La certeza o el conocimiento de que nuestro Señor está presente. Cuando yo estoy despierta a la presencia de Dios, cuando yo estoy consciente de su Espíritu Santo donde quiera que yo esté, mis reacciones, mis palabras, mis actitudes van a ser un poquito diferentes. No me voy a dejar tener tanta libertad. Debo de ser la misma donde quiera que yo esté. Si yo estoy en la iglesia, si yo estoy en casa, si estoy con amistades o si estoy con mi familia. Debemos de permanecer siendo fieles a Cristo Jesús y a lo que hemos aprendido, porque estamos conscientes de su presencia, de su verdad, de su cercanía, que Él está presente y está cerca. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, o sea, todos nosotros debemos ser rápidos para escuchar, atentos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Entonces, dice en el versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea, nuestro enojo carnal, nuestro enojo donde nos dejamos llevar por nuestras emociones, por las circunstancias, o vuelvo a decir, por las actitudes de las personas que nos rodean, no produce lo que la vida, la justicia que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, todos nosotros tenemos emociones, todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y Dios tiene emociones, ¿sí? No estamos diciendo que nunca nos vamos a enojar. Estamos hablando de cómo nosotros respondemos y actuamos en diferentes situaciones y circunstancias. Nosotros, vuelvo a decir, no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Debemos ser siempre guiados por el Espíritu Santo. En la vida de Jesucristo en la tierra, Él siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo Jesús tuvo momentos en la vida en la tierra que se enojó. Claro que sí. Se enojó muchísimo, por ejemplo, cuando entró en el templo y miró que todos estaban haciendo de ese lugar un negocio, que estaban haciendo trampa a la gente, que estaban vendiendo los animales, que estaban haciendo muchas cosas para tener ganancia. En vez de que el templo fuera, dijo, la casa de mi padre será una casa de oración. Entonces el templo era para promover la comunión entre el ser humano y Dios, mas sin embargo la gente estaba aprovechándose de las personas, de la comunidad, para hacer negocios. Entonces ahí entró la ira de Dios, porque Dios no soporta la corrupción, no soporta la mentira, el engaño, y menos en su casa. Entonces nosotros tenemos que entender, no estoy diciendo que el creyente, el Hijo de Dios, no tiene emociones, sí las tenemos. Pero tenemos dominio propio por la ayuda del Espíritu Santo. Esto es, no me dejo llevar porque hoy estoy cansada, porque me provocaste tú, entonces tú tienes la culpa. Son muchas cosas. Tenemos que madurar, crecer en el Espíritu, seguir el ejemplo de Cristo. Es que yo decida, ok, Señor, el día de hoy te entrego mi vida,
ayúdame a seguir tu ejemplo, ayúdame a ser fiel a ti y a honrarte y respetarte con mi vida, con mis pensamientos, con mis palabras. Porque hay mucha ira, hay mucho enojo, hay mucho abuso en la vida donde las personas tienden a acusar a los demás por sus propios errores o sus acciones que están mal. Y nosotros necesitamos reconocer y pedir perdón y cambiar. Y reconocer, Señor, yo estuve mal hoy. Tuve mucha ira o tuve mucho enojo. Y yo sé que no es correcto ante ti, ayúdame. Y Él nos ayuda. Entonces dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No produce la vida que Dios desea. En Santiago 1:21 nos dice otra cosa. Dice, deshazte de toda inmundicia. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Entonces, ¿quién nos ha sembrado su palabra en el corazón? Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿de quién es la palabra? De Dios. De Dios. No es mía, no es de otro ser humano, dice la palabra, la Biblia. La palabra escrita es la palabra de Dios. Dice que Dios nos ha sembrado en el corazón su palabra y su palabra, dice, tiene el poder para salvar nuestras almas, para salvar nuestras vidas. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros estemos en Él, que seamos sanados, rescatados, restaurados, liberados con el poder de su presencia. La única manera que nosotros logramos vencer, logramos seguir adelante, logramos vivir la vida victoriosa que Dios tiene para nosotros es estando llenos de su Santo Espíritu. Por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada, pero inundados y rodeados y rendidos al Espíritu de Dios, es ahí donde tenemos la victoria para crecer, cambiar y caminar como Cristo caminó, siempre guiados y atentos al Espíritu Santo. La inmundicia moral, porque aquí estamos hablando de eso, precisamente, de la inmundicia moral. Dice aquí que es todo lo que es impuro, toda la deshonestidad, toda la indecencia, todo lo que es no tener vergüenza, la desvergüenza, la obscenidad, el libertinaje es cuando la gente cree que puede hacer y decir cualquier cosa sin cosechar consecuencias porque dicen es mi vida, puedo vivir. A ti no te afecta cuando la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todas las cosas que nosotros vivimos, estamos no solamente afectando nuestras vidas, sino que estamos tocando las vidas de nuestras familias y de las personas que nos rodean. Entonces, esta inmundicia moral o estas cosas son las cosas que la palabra de Dios nos enseña que necesitamos dejar a un lado, dejar atrás, entregárselo a Dios y ya no vivir en estas cosas. El vicio, también habla de vicios. Hay muchos vicios hoy en día. Es asombroso ver la cantidad de jóvenes sanos, jóvenes y fuertes que apenas están iniciando la vida. Y estamos hablando desde la adolescencia hasta los adultos jóvenes que ya apenas están empezando la vida y los vemos y están se sienten derrotados. Se sienten sin esperanza. Sienten que no hay algo bueno más adelante para ellos. Y empiezan a fumar, empiezan a tomar, empiezan a hacer muchas cosas porque ya se sienten derrotados en la vida, sienten que no hay algo mejor para ellos. Y esto es algo que sabemos que viene del reino de Satanás, sabemos que el enemigo susurra mentiras y engaño y va atrás de los jóvenes para robarles su vida, su destino y su propósito a temprana edad. Entonces nosotros podemos observar en los jóvenes precisamente eso. Buscan en los vicios alivio, buscan en los vicios felicidad, buscan en los vicios libertad. Sabemos que nada de eso van a encontrar, pero muchos son engañados, ¿verdad? Precisamente por sus emociones, por las personas que los rodean y buscan, ¿verdad? Solucionar lo que ellos sienten que faltan en estas cosas. Y no es por ahí, sabemos que no es vida, ¿verdad? Es un engaño, es una esclavitud, los vicios. Dice la palabra de Dios predicada, o sea, hablada o escrita, no puede obrar efectivamente un cambio
para Dios o un cambio piadoso en la vida de una persona si él o ella se aferra a cualquier grado de corrupción moral y maldad en su vida. Esto es, Dios viene, Dios nos llama, Dios se revela en nuestras vidas, tenemos su palabra, empezamos a estudiar la palabra, empezamos a aprender lo que es vida, lo que no es vida, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos va a acercar a su presencia. Dios nos dice aquí lo que nos va a alejar de su presencia también. Entonces, todos y cada uno de nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos lo que se llama voluntad propia. Esto es, Dios nos llama, Dios se revela, Dios nos habla y cada ser humano toma la decisión si escuchar, si seguir, ¿verdad? Es una elección que tomamos cada día de nuestras vidas. Entonces, tristemente encontramos personas o a veces hasta nosotros mismos nos encontramos en una situación o circunstancia y nos damos cuenta, hay algo en mí que no he rendido o que no he creído. Señor, ayúdame. Entonces es un proceso por el cual nosotros vamos pasando que se llama el proceso el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo va haciendo su obra en nuestros corazones, pensamientos, emociones y cuerpos, pero requiere de que nosotros le digamos, aquí está mi vida, Señor, entra y haz tu voluntad en mí, en mi mente, en mis emociones, en mi corazón, en mi cuerpo, y requiere que yo crea. Y si yo creo, voy a creer su palabra y esta me va a cambiar. Yo no puedo ser la misma porque yo creo lo que dice su palabra y yo entrego mi vida a Dios Padre. Entonces aquí nos dice que es difícil dice, no puede obrar efectivamente un cambio en la persona si seguimos viviendo o aferrándonos a cosas que nos están haciendo daño o nos están alejando de su presencia. Y esto no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos cerca a Él, que nosotros estemos apegados a Él, que nosotros caminemos con Él, que nosotros estemos fieles a Él. Esa es su voluntad. Pero el ser humano, vuelvo a decir, toma la decisión si seguir con el Señor o si nos vamos a desviar. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y en este estilo de vida no vamos a tener la victoria porque es seguir en los mismos errores, seguir en las mismas actitudes, seguir en los mismos pensamientos que no nos han llevado a nada bueno en el pasado. Entonces no podemos seguir sembrando lo mismo, viviendo igual, esperando cosechar algo diferente. Vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos fe, confianza en Dios, vamos a cosechar la victoria que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si continuamos siendo los mismos y no hemos sido transformados ni tocados por Dios, estamos sembrando las mismas semillas de la incredulidad, del pecado, de la rebeldía, de la dureza en contra de Él. No vamos a cosechar lo que anhelamos y deseamos en nuestras vidas. Y vamos a seguir tristemente siendo guiados por nuestras emociones, guiados por la carne, guiados por el enemigo, porque el enemigo llega y susurra a tu oído mentiras, engaño. Y nosotros tomamos la decisión si vamos a creerle a Él o vamos a creer la palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. Digo, Señor, gracias, esta no es mi palabra, es su palabra. Y su palabra te toca a ti y su palabra me toca a mí. Entonces, primero Dios ordena a sus seguidores a separarse de toda creencia impía, de todo comportamiento impío y de todos los estilos de vida impías. Esto es todo lo que el Señor nos muestra en su palabra y nos muestra a través de la guianza de su Espíritu Santo. Nos dice, evita estas cosas. Y es un proceso y vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos creyendo. Dice, todas estas cosas tenemos que nosotros tomar la decisión de separarnos. Todas estas cosas que son comunes en la sociedad en general y buscan influenciarnos a nosotros y a nuestras familias. Son estilos de vida, son formas de hablar, son formas de
de pensar que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a saber yo cuáles son? Leyendo la palabra. Si tú nunca lees la palabra de Dios, no vas a tener la claridad que tú necesitas para discernir lo que es luz y lo que es oscuridad. Satanás no llega ante ti con cuernitos y su colita y dice, soy el diablo y vengo a arrastrarte al infierno. Satanás es el padre del engaño, ¿sí? Entonces sus tácticas y sus maneras de engañar a la gente van de a poco. Siempre trata de usar poquito de la verdad y de ahí se agarra y empieza a torcer y a cambiar la verdad de Dios. La luz de Dios de repente ya es oscuridad. Entonces nosotros tenemos que saber con certeza y con claridad lo que dice la palabra de Dios. Dice, esta oscuridad moral contamina las almas y corrompe vidas. ¿Sí? Son las tácticas, son las maneras en que Satanás obra para alejarnos de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Desháganse. Desháganse está diciendo, levántate, muévete, actívate. Toma la decisión de dejar atrás lo que tienes que dejar atrás. Reconoce las cosas que te han alejado de tu Padre, las decisiones, las palabras, las actitudes que van en contra de su palabra y déjalas. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién escribió Efesios? Pablo. Entonces levántate, dice Pablo, y deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa, de cómo hacías o mirabas las cosas antes. Identifica a Dios, identifica su presencia y camina con Él. En el mismo capítulo 4 de Efesios, vamos al versículo 25. Dice, así que dejen de decir mentiras. Díganos siempre, dice, digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que dejen de decir mentiras. ¿Qué es una mentira? La que no es verdad. Algo que no es verdad. Cuando nosotros aprendemos a amar como Dios ama, hablamos la verdad. Jesucristo, vuelvo a decirles, nunca fue guiado por sus emociones. Nunca fue guiado por su carne. Nunca fue guiado por el enemigo. Nunca. Siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú realmente te dedicas a estudiar la vida de Jesucristo en la tierra, es asombroso. Enfrentó multitudes. Enfrentó autoridades. Enfrentó gobernantes. Enfrentó a ricos y a humildes, siempre guiados por el Espíritu Santo. Se mantuvo fiel a la palabra de su Padre, se mantuvo fiel a la guianza del Espíritu Santo cuando estuvo rodeado de otros creyentes y cuando estuvo solo. Completamente solo. Todo lo que Jesucristo enseñó y predicó, lo vivió. Cristo Jesús, hombre igual que tú y yo. Carne y hueso, igual que tú y yo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí se puede. Pero requiere de que tú estés completamente rendido y que tú le creas completamente a Él. Que de todas las voces que rodean tu vida, tú digas, la única que en realidad importa es la de Él. ¿Se acuerdan que el viernes estábamos platicando de Jesucristo y de las etapas de su sufrimiento? Cuando el gobernador por fin da la orden que él será crucificado, se le entregan a los soldados y los soldados los llevan ¿a dónde?
al pretorio y Cristo Jesús entró al pretorio con ¿cuántos otros creyentes? Con nadie. Nadie entró con Jesucristo. Cuando tú investigas cuántos más o menos son esa cantidad de soldados, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir cuántos estaban burlándose, golpeando, escupiendo, maldiciendo a Cristo? Todos los soldados estaban. Entre 300 a 600 soldados. ¿Quién estaba con Jesucristo? Nadie. Pero Jesucristo se mantuvo fiel ¿a quién? Dios. A Dios. Y en medio de eso, escuchen bien, en medio de eso fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Hay una diferencia. Y Dios está llamando a su iglesia y a sus hijos. Y está diciendo, yo estaré contigo todos los días, dijo Jesucristo, hasta el fin. Yo estaré con ustedes. Cristo también dijo, no los dejaré huérfanos. Entonces, Él promete su presencia contigo todos los días de tu vida, pero requiere que tú creas ese ambiente, ese templo que es tu vida, para que Él te llene de su santo presencia. Si nosotros nos aferramos a vivir guiados por la carne, guiados por nuestras emociones, si nosotros nos aferramos a vivir estilos de vida que es pecado, porque ¿cómo sé que es pecado? Aquí está. Estamos diciendo la presencia del Espíritu Santo. Dios es un Dios santo. Si yo quiero que su presencia santa esté en mi vida, yo tengo que tener mi vida preparada para que Él me inunde. Y esto debe ser una realidad, un deseo, un anhelo en mi vida y en mi corazón. Porque donde está la presencia de Dios, platíquenme ustedes, ¿qué hay en la presencia de Dios? Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Amor eterno, puro y profundo. ¿Quién anhela? ¿Quién quiere ser amado con ese amor profundo y eterno? Yo. Luz. En la presencia del Señor hay luz. Y donde está la luz del Señor, las tinieblas tienen que huir. No nos gusta la oscuridad. Paciencia, dominio propio, bondad, gozo. En un mundo donde hay una falta tan grande de gozo. Gozo, puro gozo. Entonces, ¿cómo no anhelar su presencia si en su presencia encuentro mi hogar? Estaba viendo un testimonio de una señora que tiene demencia, tiene 88 años esta señora. Entonces, su hija la está grabando y la señora acaba de comer, están sentadas en el comedor. Entonces la hija le dice, mamá, ¿qué comiste? Y le dice la señora, dice, comida, pero no se podía acordar en sí qué comió. Y le dice, ¿y qué blusa traías ayer? No sé. Fíjate. Oye, ¿y quién es Pablo? Y la señora, no sé. Le dice la hija, ok. Oye, ¿y quién es Linda? Y la señora, ¿verdad? Se le ve en el rostro que está pensando y pensando. No sé. Fíjate. Bueno, ¿y quién es Jesús? Le brillan los ojitos de la señora, sonríe y dice, Jesús es el que pagó por mí en la cruz. Sí, dijo. ¿Cómo que fue la otra cosa que dijo la señora? Dijo otra cosa. Pagó por mí en la cruz.
Y luego dijo, Él es mi Salvador. Dijo, dijo. Y un día dijo, Él me va a llevar a casa. Mira, sí, dijo la señora, yo lo amo mucho. O sea, ella no sabía qué ropa había usado, ella no sabía quién era Pablo, quién era Linda, ella no sabía qué había comido, pero ella sabía quién era Jesucristo, su Señor y su Salvador. Él un día me va a llevar a casa, decía la señora. Y es lo que siempre les digo a mis hijos, un día nos vamos a ir a casa. Eso es ir al cielo, es ir a casa. Es ir a donde pertenecemos. Es nuestra esperanza. Entonces dice en el versículo, estamos en Efesios 4, versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de toda amargura. Nunca fue guiado por sus... No, me están llamando. Dice, líbrense. Tú toma la decisión de entregarle a Dios todas tus amarguras, de entregarle a Dios todo tu enojo, de entregarle a Dios todas tus palabras ásperas, de entregarle a Dios todas tus malas conductas. Para hacerlo tengo que reconocerlo. Señor, reconozco que hice tal cosa, reconozco que dije tal cosa, reconozco que fui guiada por mis emociones, que me dejé llevar por esto y esto y esto. Y yo te pido perdón por mis malas acciones. Ayúdame, Señor, a reaccionar, a hablar, a pensar, a vivir de una manera que te agrada a ti. Porque fíjense bien cómo dice. Desháganse, líbrense. Es una decisión. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor, pero requiere que tú digas, así sea. Deshaz, Señor, te entrego todo. Señor, cámbiame, moldéame, transfórmame. Tu voluntad, tu obra en mí. Tú sé mi guía. Tú eres mi luz. Yo creo en tu palabra. Hay muchas voces y muchas opiniones a mi alrededor, pero la única que yo escucho es la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo? Vuelvo a decir, ¿cómo fue que Cristo entró al pretorio con 300 a 600 soldados y mantuvo su boca cerrada? Guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. Estudiamos las 10 etapas del sufrimiento de Cristo. Y cada etapa, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Si no fuera así, ¿cómo pudo haber orado las cosas que Él oró estando golpeado, herido, lastimado? Lo clavaron a la cruz, Él inocente, nosotros culpables, y Cristo Jesús todavía intercedía por la humanidad. Entonces, si Jesucristo pudo orar para que Dios Padre los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo, ¿cómo puedo yo aferrarme a mi amargura, a mi enojo, a mi falta de perdón por algo que alguien me haya hecho en mi vida? ¿Tú nunca has herido a nadie? ¿Tú nunca te has equivocado? ¿Tú nunca has hecho algo que está mal? Todos. Entonces nosotros tenemos que permitir la obra de Dios en nuestras vidas. Una vez que tú te decidas, que tú reconoces, Él entra, Él limpia, Él restaura, Él purifica, Él reviva, Él nos ayuda a entrar en la vida que Él tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que ponernos en acción. Colosenses 3:8. Otra vez, Pablo está hablando. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Obviamente el ser humano tiene problemas
en estas áreas, sino porque está repetida cuántas veces en la palabra, en una carta, en un libro, en un versículo, en otro. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cuál es el lenguaje sucio? Las malas palabras, las ofensas también. Las ofensas, las críticas, las groserías. Compartan conmigo un versículo donde Cristo Jesús le dijo a los que le estaban golpeando groserías. Comparte conmigo una vez que Jesucristo regresó a las maldiciones que le dijeron. Comparte conmigo una vez que Cristo le faltó el respeto al Espíritu Santo y fue guiado por sus emociones. Nunca. ¿Es posible? ¿Es humanamente posible esta vida? Sí. Solamente completamente rendidos y entregados a Cristo, llenos de su Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo que logramos crecer, madurar y cambiar. Pero vuelvo a decir, requiere que nosotros tomemos la decisión y nosotros creamos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿Cómo voy a saber yo qué es mala conducta? La palabra de Dios nos habla. Su Espíritu nos habla. Dios nos creó con una conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia. Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía. ¿Se acuerdan la definición? Fue muy interesante que se nos estaba enseñando acerca de la hipocresía. La hipocresía, un hipócrita en aquellos días era una persona que era un actor o actriz en una obra. Entonces, mostraba un personaje, ¿ok? En la obra. No era real, ¿sí? No era la vida real de esa persona, era una obra, era un acto. Entonces, Dios nos llama a que nosotros no seamos de esa manera en el aspecto de que no estamos mostrando que somos de cierta manera y vivimos de otra. Esto es que si yo digo pertenezco a Cristo, significa que yo hablo diferente, significa que yo pienso diferente, significa que yo veo la vida diferente, porque veo las cosas como Él. Entonces no es que estoy fingiendo o realizando una obra teatral, es mi vida. Esto es, si estoy en casa, hablo, pienso, actúo de una manera que trae honra y reverencia a Cristo. Si estoy en la calle, en el centro, en la tienda, en el trabajo, en la escuela, con amigos, con creyentes, con gente que no creen, sigo siendo la misma persona, hablando de la misma manera, actuando de la misma manera, porque es quien soy. Auténticamente pertenezco a Cristo y represento a Cristo donde quiera que yo vaya. Y quiero crear una atmósfera, un ambiente para que Él entre y Él esté presente. Tú eres responsable. Yo soy responsable de traer su reino a la tierra. Pero yo no puedo traer el reino de Dios a la tierra si yo no he preparado un lugar para recibirlo. ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Tenemos enojo desenfrenado en la vida? ¿Hay abuso físico o verbal en nuestras vidas? ¿Hay frustración donde estoy frustrada hoy, entonces tú vas a pagar porque yo estoy molesta el día de hoy? ¿Hay odio en nuestras vidas?
rebelión. Hay mucha rebelión de los hijos en contra de los padres, de los mismos adultos en contra de Dios Padre, porque decimos yo sé más que tú y elegimos vivir de maneras que sabemos que van en contra de su palabra. Irritabilidad. Dice, participando en actividades, dice, de noche. Hay muchas actividades de noche, pero qué curioso que las actividades de noche no son las mismas que del día. No hacen las mismas cosas la gente bajo la luz del sol que hacen bajo la luz de la luna. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vivimos, actuamos, pensamos bajo el sol y bajo la luna? ¿Cuáles son mis deseos, mis anhelos? ¿A qué le quiero dedicar tiempo? ¿Cómo quién quiero ser? ¿Quiero ser como mi Señor Jesucristo o quiero ser como todos los demás? Porque es presión. Porque allá afuera te presionan. Tú tienes que encajar, tú tienes que ser como todos nosotros. Y en el momento que tú empiezas a aprender de Cristo, a rendirte al Señor, empiezan inmediatamente las críticas, las burlas. Empiezan a decir la gente que no conocen a Dios, no, pero yo te conocía, yo te conozco desde que fuiste niña, ahora no quieres venir a decir que ya cambiaste. Ahora no quieres venir a decirme que no vas a hacer esto y aquello. Entonces hay una presión muy real del mundo, de la carne, para encajar y ser como los demás. Pero vuelvo a hacer énfasis en la vida de Jesucristo. Nunca fue llevado por la corriente de la humanidad, por la corriente del enemigo. Siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si queremos experimentar su reino, el cielo en la tierra, es tener su presencia, saber que Él está cerca. Honrarlo con mis pensamientos. Nadie ve mis pensamientos, pero el que más importa ve mis pensamientos. Nadie sabe justo lo que hay en mi corazón, pero Él sabe todo lo que hay en mi corazón. ¿Qué está viendo mi Señor en mi corazón? Mis actitudes, ¿cuáles son? Mis reacciones ante los problemas, ante las dificultades, ante las tormentas. Puedo decir, soy una persona de fe, pero cuando llega la tormenta, ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué sale de mí? ¿Qué brota de mí ante el problema, ante la dificultad? ¿Qué sale de mi interior? Tenemos que tener mucho cuidado. La participación en las actividades de la noche. ¿Qué hace la gente de noche? Ustedes compartan conmigo. ¿Cuáles son las actividades más comunes en la noche? Emborracharse, tomar, drogarse, ahí escondidas. Bailar. ¿Bailar cómo? No tiene nada malo bailar, pero sí hay formas de bailar que están muy mal. Y ustedes saben cuáles son. Y la música también. ¿Sí? Nosotros podemos bailar, podemos divertirnos, no pasa nada, pero hay una diferencia y sabemos cuál es, ¿no? Hay un baile sensual, hay un baile sexual, hay un baile sucio, hay un baile que promueve pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay fiestas y hay música que promueve ¿qué? La ira, los pleitos, las groserías. Es increíble la música que escucha la gente cuando es casi puras groserías y le llaman arte. Los artistas de hoy día que cantan, no todos, pero algunos y varios, ni siquiera pueden cantar y son millonarios por decir groserías y ser vulgares. No pueden cantar, tú los escuchas y están cantando y parece que es una rana. Y la gente...
Están promoviendo que se emborrachen, están promoviendo que se acuesten con todo mundo en el baile, están provocando que la gente fume marihuana, están hablando de drogarse y todos, ¡bravo, bravo, bravo! ¡Ay, vamos a drogarnos! ¡Bravo, bravo! ¡Esa es la vida! ¡Vamos a emborracharnos! ¡Sí! Es engaño. ¿Es engaño de quién? Del enemigo. El padre de mentira. El egocentrismo. Estar centrado en uno mismo. Cristo vino a servir. Cristo vino a dar su vida por los demás. Cristo vino a rescatarnos. Pero la mentalidad del ser humano sin Dios es egocentrismo. Yo. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Y hablamos de los vicios, de la marihuana, del alcohol, tabaco, muchas drogas. La idolatría, hay muchas formas de idolatría, muchas maneras que el enemigo utiliza la idolatría para alejar a la gente de Dios, quien es el único que se merece toda la adoración y la alabanza. ¿Cómo identifico un ídolo en mi vida? Cualquier cosa que quita mi tiempo de Dios. El trabajo. No tengo tiempo para ti, Dios, porque estoy trabajando. El dinero. Es fácil servir a un ídolo porque un ídolo no te corrige, no te habla, no te guía, no te exhorta. Pero servir a Dios vivo, que te está hablando, que te está corrigiendo, que te está guiando, que te está exhortando, que te está animando, que te está haciendo su obra en tu vida, es algo distinto. No cumplir tu palabra. Hay demasiadas personas que no cumplen su palabra. Hacen acuerdos, piden préstamos y nunca las pagan. Eso es robar. Si tú pediste prestado, págalo. Porque hiciste un acuerdo y si no lo haces, es robar. Es lo mismo, es como Coppel. ¿Sabes cuánta gente pide un crédito de Coppel y dejan ahí lo que deben y como si nunca lo hubieran hecho? Eso es robar. Pagar tus utilidades, pagar tu renta, es un acuerdo que tú hiciste, que debes de cumplir. Tu sí debe significar sí y tu no es no. Tu palabra debe de tener fuerza e integridad. Si tú amas a Dios y honras a Dios en tu vida, ¿cómo manejamos nuestro dinero? La palabra de Dios dice, primero paga tus diezmos. Entonces, eso es una decisión de cada uno. Y esas palabras no son mías. Esas palabras, ¿en dónde están? Dijo el Señor, paga tu diezmo primero y yo abriré las ventanas del cielo y haré llover sobre tu vida bendiciones. Y dice que si no pagamos el diezmo, estamos robando a Dios y estamos bajo una maldición. Paga tus utilidades. ¿Qué es esto? Paga tu agua, paga tu luz. Paga las deudas de dinero, como ya dije. Compras tus abarrotes. Y ya de ahí si te sobra algo para diversión, eso ya es otra cosa. Pero primero la responsabilidad de cumplir las cosas que tú hiciste contrato y que tú te acordaste hacer los pagos. Es tener integridad, es tener honor, es tener respeto por Dios. No queremos robar. La infidelidad, hay mucha infidelidad. Infidelidad a Dios, hay muchas maneras en las que somos infiel a Dios. No le damos su tiempo, no le damos su lugar. No somos cuidadosos con nuestras palabras. Siempre tenemos excusas por nuestros errores, por nuestros pecados y no reconocemos cuando hacemos mal. No pedimos perdón. No le decimos me equivoqué. Infidelidad a los hombres. En matrimonio hay infidelidad, lo sabemos. Y no es solamente el acto de tener relaciones sexuales, es cuando hay coqueteo. Si tú eres una persona casada y tú estás coqueteando con un montón de otras personas, estás siendo infiel.
Porque tú entraste en un contrato sagrado de matrimonio, respetar y amarse el uno al otro por la vida. La actitud, ¿cuál es mi actitud? No, es que tal persona siempre se está quejando. Yo no quiero que ese sea mi testimonio. Yo no quiero que digan, mírala. Siempre se queja. Sale el sol y se queja. Está lloviendo y se queja. Hay carne asada y se queja. Pues estuvo más o menos. Están comiendo frijoles, se queja. Está tomando refresco, se queja. Yo hubiera preferido café. ¿Le dan café? Yo hubiera preferido Jamaica. ¿Qué? Es verdad, hay personas que por más que uno... ¡No! ¿Hiciste sopa de tortilla? Yo hubiera querido chilaquiles. No podemos ser negativos, quejadores, siempre negando su presencia, siempre negando sus bendiciones, siempre negando sus cuidados. Nosotros estamos aquí el día de hoy por el amor y los cuidados y las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas no comieron hoy y tú comiste? ¿Cuántos no hubieran estado tan agradecidos con Dios por ese plato de frijol que tú comiste hoy y que te la pasaste quejando todo el rato? ¿Cuántas madres no se esforzaron por hacer algo rico y los hijos todos, nadie dijo, wow, mamá, te doy las gracias? Nunca reconocemos el trabajo de la mamá. O llega el papá cansado y gracias papá porque fuiste a trabajar, porque estás esforzándote por mantenernos y ayudarnos. Dice, segundo la palabra de Dios nos dice lo que es apropiado para el pueblo de Dios. Debemos ser santos. Esto es moralmente puros, espiritualmente completos, separados de la maldad y dedicados a Dios. Dice que debemos de ser reservados para sus propósitos. Reservados para sus propósitos es, estoy dispuesta, Señor, hágase tu voluntad, yo que voy a seguir tu guianza y lo que tú quieres que haga hoy lo voy a hacer. Por esta razón no debemos participar en cualquier tipo de impureza moral o obscenidad en palabra o en acción. Nosotros tenemos que vivir de otra manera. Dice, no debemos participar en cualquier tipo de impureza moral u obscenidad. Esto es, ni con nuestras palabras ni con nuestras acciones. Efesios 5, del 3 al 4. Efesios 5, del 3 al 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo ¿de dónde? ¿De quién? De Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Su enfoque es lo terrenal, lo temporal. Su enfoque es alimentar y satisfacer la carne. No tienen ojos ni deseo de ver las cosas espirituales y eternas de Dios. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Viene una justicia, viene un juicio de parte de Dios cuando Él habla y Él explica y Él trata de alcanzar a la gente y la gente se aferra a seguir viviendo en pecado y seguir viviendo en su contra, hay consecuencias.
Pecado sexual, inmoralidad sexual. Hay muchas formas y tipos de esto. Take your brother home, Amy, now. Hurry up. Estamos hablando de pornografía. ¿Sí? Pornografía no debe existir en tu celular, en tu computadora, en tu casa, en la televisión. Hay muchas películas, hay hasta música que es pornográfico. Como ya lo mencionaba, tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que está entrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Inmoralidad sexual. Sexo antes del matrimonio no debe de ocurrir. No debe de haber relaciones íntimas antes del matrimonio. No debe de haber. Porque esta unión fue creada por Dios para que exista solamente entre un esposo y una esposa. Y debemos de arrepentirnos de fornicación y no caer en fornicación. Infidelidad en el matrimonio. Adulterio. Esto ya lo hemos hablado, ya estuvimos comentando. Tener relaciones sexuales con alguien con quien no estás casado. Tienes a tu esposo o a tu esposa y vas y tienes relaciones con otra persona. Esto es adulterio. Tener relaciones sexuales con animales. Es lo que estamos hablando. Inmoralidad sexual. Va en contra de Dios, va en contra de su palabra. Es una perversión. Sodomía es una perversión, va en contra de Dios. No fuimos creados para participar en este acto. ¿Saben qué es sodomía? Ok. Es tener relaciones sexuales por atrás. O oral. Ok. El sexo oral y el sexo por atrás es sodomía. Ok. No debe existir en el matrimonio. Se llama santo matrimonio. Entonces, cualquier tipo de relaciones sexuales no está permitido en el santo matrimonio, porque el enemigo es perverso y quiere pervertir todo lo que Dios ha establecido para nuestro bienestar y para nuestra pureza. Todo esto viene escrito en la palabra de Dios. Eso no son mis propias palabras. Pueden leerlo en Deuteronomio, pueden leerlo en Números. Dios dio reglas específicas, guianza para su pueblo, para nosotros, de las cosas que son correctas y las que no son correctas. Por eso Dios nos da su palabra y la importancia de que nosotros leamos su palabra. Entonces, no todo lo que se ve allá afuera es correcto. No todas las cosas en la sexualidad está bien. El enemigo ha pervertido la verdad y la pureza de Dios en el matrimonio y ha engañado a muchos. Y los ha hecho creer que está bien, que es correcto, que, ay, estoy casada, no pasa nada. No es así. Hay reglas en el matrimonio para lo que es correcto y lo que no es correcto. Y si no lo sabíamos antes y vamos aprendiendo, entonces vamos a dejar atrás, como lo leímos hace un momento. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Líbrense de toda amargura. Nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos dejando atrás las cosas que tenemos que dejar atrás. Viviendo diferente, siendo cambiados por el amor y el Espíritu Santo. Dice aquí, debemos estar conscientes que si permitimos cualquier forma de suciedad moral a entrar en nuestras vidas o hogares, incluyendo lenguaje sucio o imágenes sugestivas sexuales a través de cualquier medio, esto entristece el Espíritu Santo y viola los estándares santos de Dios para su pueblo. Dios quiere cuidarnos, quiere protegernos, quiere sanarnos, quiere rescatarnos. Pero nosotros sabemos si vamos a estar disponibles, si vamos a ser moldeables en sus manos o si vamos a aferrarnos a ser tercos y vivir igual. Todos nosotros hemos identificado o podemos identificar en nuestras familias
cosas que han sucedido a lo largo de las generaciones, problemas, ya sea alcoholismo, ya sea violencia, ya sea abuso, ya sea mentiras, muchas cosas que nosotros podemos ver que son áreas de problemas en nuestras familias, ¿sí o no? En mi familia siempre ha habido mucha ira, en mi familia siempre ha habido mucho odio. ¿Sí me entienden? Hay cosas así. O, ¿sabes qué? Empezaron a tener, muchos familiares tienen problemas con vicios. Entonces vemos las cadenas y las maldiciones, ¿verdad? De lo que es el pecado, generación tras generación tras generación. Entonces nosotros tomamos la decisión si continuamos viviendo de la misma manera, siendo controlados por las mismas maldiciones, siendo atados por las mismas cadenas, o si nosotros nos vamos a entregar a Cristo y permitir que Él rompa, porque Cristo rompe esas cadenas, Cristo quita esas maldiciones y nos da esa vida nueva, nos sana de esas cosas, nos libera, nos transforma y nos da la victoria que necesitamos para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Tercero, nosotros como creyentes debemos tomar en serio los mandamientos de Dios sobre la justicia y la santidad. Esto es, reflejamos una relación correcta con Dios. Esto es, yo amo a Dios, yo conozco a Dios en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia. Donde quiera que yo esté, estoy consciente de su presencia y de su amor. Y yo quiero honrarlo, yo quiero respetarlo, porque yo sé que si Él no está conmigo, yo estoy perdida, yo estoy en peligro y yo no tengo esperanza. Pero cuando Él está cerca, yo sé que estoy segura, yo sé que soy amada, yo sé que Él me defiende y Él me cuida, yo sé que Él es poderoso para hacer muchas cosas. Y es en su presencia donde encontramos grandes milagros, donde nos sentimos felices, nos sentimos tranquilos, nos sentimos protegidos. Es en su presencia donde sabemos que estamos en casa. Soy libre, soy feliz. Es en su presencia donde experimentamos lo que es la verdadera vida. Y esas cadenas y esas maldiciones y esos engaños de Satanás que han controlado o han hecho tanto daño a mi familia, ya no me controlan, ya no me domina el enemigo, porque pertenezco a Cristo. Él es mi Señor, Él es mi buen pastor, Él es el que me va guiando por el buen camino y en Él encuentro paz y vida. Nuestros hogares deben estar limpiados y llenados con la palabra de Dios, su espíritu y el carácter de Cristo. Nosotros somos responsables. Nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros hemos sentido su presencia, nosotros somos responsables de crear ese ambiente, esa atmósfera. Yo no puedo guiarme pensando en que voy a esperar a que los demás cambien. A mí me toca cambiar. Yo no puedo decir, sí, Señor, yo sé lo que dice tu palabra, yo voy a cambiar y voy a hacer lo correcto el día que ella haga lo correcto. Entonces yo voy a hacer lo correcto. No. Hoy Dios me está hablando a mí. Entonces, si alguien está enojado en la casa, si alguien está diciendo groserías, si alguien está peleando, si alguien se está quejando, si alguien está negativo, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo soy yo ante las dificultades, ante los días bonitos, ante los días difíciles? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuáles son mis acciones y mi actitud? Yo no puedo controlar a los demás, pero soy responsable por mi vida y cómo soy yo. Y yo voy a rendir cuentas ante Dios por cada palabra que sale de mi boca. No voy a llegar ante Dios y decir, no, es que yo siempre dije estas groserías porque ella y él me provocaron. Siempre reaccioné enojada porque él estaba enojado y me estaba haciendo enojar a mí. No funciona. Nosotros tenemos que cambiar primero con la ayuda de Dios
y orar por los que nos rodean, que Dios los toque y que nos dé sabiduría, especialmente como mamás y papás. Es difícil para hablar con los hijos, para aconsejar a los hijos, a los nietos, a nuestros familiares. Nadie sabe todo, todos estamos pidiendo, oh, Señor, ayúdame, guíame. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuándo decir no? ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo dar un abrazo? ¿Cuándo decir basta? Ser guiados por el Espíritu Santo y preparar ese lugar para su presencia, para que Él esté con nosotros de día y de noche, depende de mis decisiones y de mi estilo de vida. Yo reflejo si yo realmente creo, con la manera que pienso, con la manera que hablo, con mis actitudes, con mi manera de enfrentar problemas, dificultades. Reflejo lo que realmente creo. Amén. Amén. Señor, te pedimos que selles tu palabra en nuestros corazones, que hagas tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros y te damos permiso, Espíritu Santo, de hacer tu obra continuamente. Líbranos de todo lo que no es de ti. Cámbianos, moldéanos y transfórmanos, oh Señor, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.